Bienvenida, bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de textos que lanzan una idea, la verdad, bastante provocadora. Plantean que todo el caos que vemos en el mundo, la inestabilidad económica, las tensiones geopolíticas, las guerras, que no son crisis aisladas, sino los síntomas, como la fiebre, de un único y profundo cambio estructural. La misión que nos proponen estas fuentes es cuanto menos ambiciosa: averiguar si estamos de verdad presenciando el fin de un modelo económico global y la transición hacia algo, hacia algo completamente nuevo. Vamos a ver qué hay detrás de esto. Exacto. Y lo más interesante es que la tesis central no apunta a una ideología ni a una gran conspiración. El argumento es mucho más frío, más técnico. Sostiene que el sistema se está reconfigurando porque sus constantes vitales, sus indicadores, muestran un agotamiento objetivo. Los datos sugieren que estamos en una transición forzada, nos guste o no, desde un mundo basado en el trabajo y la globalización, a un modelo que los textos llaman feudalismo tecnológico. Feudalismo tecnológico. La verdad es que es una etiqueta que llama mucho la atención, casi de ciencia ficción. Pero antes de llegar ahí, si la premisa es que el sistema actual está agotado, tiene que haber pruebas, ¿no? No puede ser solo una sensación. ¿Qué dicen los datos duros? Pues nos señalan 4 indicadores clave que juntos dibujan un panorama muy claro. El primero, y el más evidente, es que el crecimiento global se frena. Esto no es una opinión, ¿eh? Las cifras del Banco Mundial, del FMI, son unánimes. En los años 60 o 70, el PIB mundial crecía a tasas del 5 o 6% anual. Parece una fiesta. Sí, un crecimiento casi garantizado. Eso es. Entre 2010 y 2019, antes de la pandemia, ya habíamos bajado a un 3%. Y ahora las proyecciones para los próximos años pues apenas rozan el 2,5%. No es un bache, es una tendencia a la baja. Entiendo, la locomotora global está como perdiendo vapor. Pero, ¿qué pasa con el combustible que le hemos estado metiendo? Me refiero a la deuda. Ahí está el segundo indicador. Y es crucial para entender ese agotamiento. La deuda ha dejado de funcionar como antes. La deuda global total supera el 330% del PIB mundial. Es una cifra astronómica. Pero lo importante no es el volumen, es su eficacia. ¿Su eficacia? Sí, su eficacia decreciente. Es como una droga para la economía. Explica esa analogía, que me parece muy interesante. Pues mira, al principio una pequeña dosis te daba un subidón de crecimiento enorme. Las fuentes citan que en los años 80, por cada dólar nuevo de deuda, se generaban unos 60 o 70 céntimos de crecimiento. Una buena inversión, vaya. Exacto. Hoy, esa misma dosis, ese dólar de deuda, apenas genera 20 o 30 céntimos de crecimiento. Necesitamos inyectar cantidades masivas de deuda solo para que la economía no entre en recesión. Es la ley de los rendimientos decrecientes llevada al extremo. Vaya imagen. O sea, nos endeudamos muchísimo más para conseguir muchísimo menos. Vale, tenemos crecimiento lento y deuda ineficaz. ¿Cuál es el tercer síntoma? El tercero es el que, según las fuentes, explica esa sensación que tiene mucha gente de correr cada vez más rápido solo para quedarse en el mismo sitio. Es la productividad. Según la OCDE, el crecimiento de la productividad laboral lleva décadas en caída libre. En los últimos años, en muchos países desarrollados, es inferior al 0,5% anual. Un momento. 0,5% suena a poco, pero quizá no se entiende la gravedad. ¿Por qué es tan importante la productividad? Porque es, por así decirlo, la magia del capitalismo. La productividad es lo único que permite subir los salarios reales de forma sostenida, sin generar inflación. Es básicamente hacer más con menos. Si la productividad crece, la tarta económica se hace más grande y hay más para repartir. Pero si se estanca en un 0,5 como ahora, significa que la tarta ya casi no crece. Y si la tarta no crece, la única forma de que alguien gane más es que otro gane menos. Y de ahí supongo gran parte de la polarización social que vemos. De ahí viene, argumentan los textos, claro, de esa sensación de estancamiento. Clarísimo. Y eso los lleva al cuarto punto, que según la documentación que hemos revisado, rompe una de las reglas de oro de la economía. Así es. Es el desacoplamiento entre el PIB y el empleo. Históricamente, la relación era simple. Si la economía crecía, se creaba empleo. Exacto. Era casi una ley física. Pues bien,
Desde el año 2000, y de forma acelerada en la última década, esa correlación se está rompiendo. Tenemos gigantes tecnológicos con beneficios récord que al mismo tiempo reducen o estancan sus plantillas. El crecimiento económico ya no necesita a tantos trabajadores como antes. Y este es el puente directo al corazón de la teoría, ¿verdad? Directo. Porque si el crecimiento ya no depende de contratar a más gente, ¿de qué depende? Y la respuesta que proponen las fuentes es una palabra: automatización. Sí, pero no como una idea futurista de robots, sino como una realidad económica contante y sonante. Es una realidad de inversión, que es lo que mueve el mundo. En 2023 invirtieron cerca de 200.000 millones de dólares en inteligencia artificial a nivel global. El número de robots industriales instalados cada año bate récords. Y no hablamos solo de fábricas. Para nada. Hablamos de logística, de finanzas, de análisis legal, de diagnóstico médico. Sectores enteros que se están automatizando a una velocidad de vértigo. Pero siempre se ha dicho que la tecnología destruye empleos, pero crea otros nuevos. Argumentan que esta vez es diferente. Argumentan que la escala y la velocidad son diferentes. Consultoras tradicionalmente conservadoras como McKinsey o Goldman Sachs publican informes que coinciden en una horquilla. Entre el 30 y el 50% de las tareas que hoy realiza un ser humano podrían automatizarse en los próximos 10 o 15 años. ¿Es una barbaridad? Lo es. Y lo fundamental es entender que esto no es una decisión ideológica, es un simple cálculo de costes. Si una tarea la puede hacer un software 24/7, sin errores, sin bajas y a un coste casi cero, pues la decisión empresarial está tomada. Entonces, si tenemos un sistema antiguo que se agota y un nuevo motor que es la automatización masiva, el escenario global tiene que estar cambiando. Y las fuentes hablan mucho de un retroceso de la globalización. Es un retroceso medible. El comercio mundial como porcentaje del PIB global alcanzó su pico en 2008. Justo antes de la crisis financiera. Exacto. Y desde entonces se ha estancado y en los últimos años fragmentado. Vemos el regreso de los aranceles, del proteccionismo y de estas nuevas políticas de friendshoring. Que es básicamente comerciar solo con tus amigos, con tus aliados geopolíticos. Justo. La eficiencia y el coste ya no son lo único. La seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro pasan a ser la prioridad. Y por eso vemos esos subsidios masivos como la ley de chips en Estados Unidos o el Pacto Verde en Europa. Exactamente. Se ha roto el consenso del libre mercado. Y en este nuevo mapa de bloques hay un recurso que de repente se vuelve el cuello de botella central, el activo más estratégico de todos. ¿Cuál? La energía. ¿Más que los chips o los datos? Mucho más porque sin energía ni los chips ni los datos funcionan. El consumo eléctrico se va a disparar de una forma que nuestras redes no pueden soportar. Solo los centros de datos para la IA consumirán en pocos años tanta electricidad como un país mediano. Vaya. Los apagones, las tensiones por el gas, las luchas por materiales para baterías, no son anomalías. Son, según esta teoría, los primeros síntomas de esta transición. Quien controle la energía, controlará la nueva economía. Vale, el panorama es complejo. Una economía que se frena, automatización masiva y el mundo fragmentándose en bloques que luchan por la energía. Si juntas todo eso, la palabra crisis se queda corta. Por eso los textos usan ese término tan radical, feudalismo. ¿Por qué esa analogía? ¿Qué tiene que ver un algoritmo con un señor feudal? La analogía no es estética, es funcional. Se refieren a que la estructura del sistema emergente se parece a la del feudalismo histórico en 4 puntos clave. Primero, la concentración del recurso productivo. Antes era la tierra. Quien tenía la tierra tenía el poder. ¿Y ahora? Ahora ese recurso es una combinación de tecnología, datos y energía. Y todo eso se está concentrando en muy pocas manos. De acuerdo. Concentración de los medios de producción. El segundo punto. La dependencia de la mayoría de la población. En el feudalismo, el siervo dependía del señor feudal para cultivar la tierra y subsistir. En el nuevo sistema, la mayoría dependerá de quienes controlan las infraestructuras de IA o los centros de datos para vivir. Se crea una nueva relación de dependencia. Y supongo que el tercer punto tiene que ver con la movilidad social. Exacto. El feudalismo era muy estático. Nacer siervo significaba morir siervo. Las fuentes sugieren que en este nuevo mundo la capacidad de ascender socialmente se reduce drásticamente. Y el cuarto punto es el más político. El poder real se desplaza. ¿A qué te refieres? A que en el sistema feudal el poder real no lo tenía un parlamento, lo tenía el señor que controlaba el feudo.
En el feudalismo tecnológico, el poder real no residiría tanto en las instituciones políticas elegidas, sino en quienes controlan las infraestructuras críticas, las plataformas, las redes, la IA, la energía. Se organizan como feudos digitales. Como feudos digitales, exacto. La gran diferencia es que el señor feudal ya no es una persona con armadura, sino un sistema técnico, algorítmico y corporativo. Es una conclusión muy dura. Entonces, ¿dónde quedan los presidentes y los gobiernos en todo esto? ¿Se están dando cuenta o son meros espectadores? Las fuentes sugieren que hay varios niveles de conciencia. Hay una mayoría de líderes que gestionan el día a día, reaccionando a las crisis sin ver el patrón general. Luego hay otro grupo que intuye que algo está cambiando y por eso impulsan la reindustrialización, intentan regular la IA, aunque a menudo van por detrás. Y finalmente, hay una pequeña élite de tecnólogos y estrategas que sí ven el panorama completo y se están posicionando. Y en este contexto, ¿cómo interpretan a figuras como Donald Trump? A menudo se le ve como la causa de la ruptura del orden global. Pues esta teoría lo ve justo al revés. Figuras como Trump no son la causa, son un síntoma. Son políticos que actúan como si el mundo de la globalización ya hubiera terminado. Priorizan la fuerza bruta y el control de recursos sobre las normas de la ONU o de la OMC. Lo que los textos llaman una empresarialización de la política. Eso es. Los estados empiezan a comportarse como grandes corporaciones compitiendo por cuota de mercado. Y en esa competición entra la guerra. ¿Es la guerra el motor que provoca este cambio? No. Y este es un punto importante. La guerra es una consecuencia del cambio, no su causa. Las guerras modernas entre potencias destruyen valor. Son ruinosas. Entonces, ¿por qué ocurren? Ocurren como un mecanismo de ajuste. ¿De ajuste? Sí. En un mundo que se fragmenta, cada potencia lucha por asegurar los recursos críticos para no quedarse fuera del nuevo sistema. Son guerras por chips, por rutas comerciales, por energía. Por eso, según esta visión, vemos conflictos limitados, estratégicos. Una guerra total destruiría la infraestructura tecnológica de la que todos dependerán. Entendido. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, y quizá la más importante. Si la automatización elimina gran parte del empleo, ¿de qué va a vivir la gente? Aquí entra el famoso concepto de la renta básica universal. Sí, pero las fuentes la presentan desde un ángulo muy diferente, no como una política social de izquierdas, sino como una herramienta técnica de estabilidad del sistema. Una necesidad funcional. Suena muy frío. Es que el razonamiento es puramente pragmático. Un sistema de producción masiva automatizada necesita consumo masivo. Si una gran parte de la población no tiene ingresos porque no tiene empleo, la demanda se desploma y el sistema colapsa. No habría quien venderle los productos. Exacto. La renta básica sería una forma de mantener un suelo de consumo y garantizar el orden social, financiada con impuestos a la propia automatización. Esto cambia por completo lo que entendemos por ganarse la vida. Cambia la naturaleza misma del dinero. El dinero deja de ser una compensación por el trabajo para convertirse en una especie de derecho de acceso a bienes y servicios. Como una suscripción a la sociedad. Exacto. Y aquí viene la parte más controvertida que mencionan algunos textos. Un acceso que, al ser digital, es completamente trazable y potencialmente condicionado. Condicionado. ¿A qué te refieres? ¿A que te lo podrían quitar? O que podrían incentivarte a consumir ciertos productos o a vivir en ciertos sitios. Las posibilidades de gestión social son inmensas. La dependencia ya no sería con un empleador, sino con el sistema centralizado que provee ese acceso. Entonces, para recapitular, la teoría que hemos desgranado es que no estamos viviendo crisis inconexas, sino el desmontaje de un sistema y la construcción, a veces caótica, de uno nuevo basado en la automatización y el control de infraestructuras. Exacto. Y la conclusión final es que el poder se está desplazando. De la misma manera que los reyes perdieron su poder real cuando el mundo industrial dejó de necesitarlos, la política tradicional está pasando a un segundo plano. El poder real, el poder funcional, residirá cada vez más en quien controle la tecnología, la energía y los datos. Y para cerrar, las fuentes nos dejan con una reflexión final muy provocadora. Los reyes no cayeron porque la gente los odiara, sino porque funcionalmente el nuevo sistema dejó de necesitarlos. Su poder se volvió irrelevante. La pregunta que nos dejan es, ¿los presidentes y los parlamentos no caerán por una revolución, sino porque el poder simplemente dejará de necesitarlos? Cuando la producción ya no dependa de las masas de votantes, el mundo no se gobernará por votos, sino por sistemas.